Buenos días, mis amados hermanos. Gracias damos a Dios, al que hoy estamos alabando, dándole la gloria por esta instancia que tenemos de seguir aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, por abrirnos a la Escritura y poder entenderlas, poder escudriñarlas, meditarlas y aprender de lo que Dios tiene preparado para sus hijos, que es el reino de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 11 de Romanos. Y si recuerdan algo de la última vez, habíamos terminado el 10, iniciamos el 11 y seguíamos hablando de la nación de Israel en estos tres capítulos, los últimos tres capítulos que son el 9, el 10 y el 11. Hemos estado hablando de Israel y como ya lo he comentado varias veces, el apóstol Pablo trae a Israel como un ejemplo de cómo Dios obra con los hombres, cómo Dios demuestra su amor y su misericordia por los hombres, porque como hemos visto, Israel tuvo una gran bendición, recibió grandes tesoros de parte de Dios, pero Israel pecó, despreció este regalo hermoso que le dio Dios, cayó de la gloria, cayó de la gracia. Pero Dios es grande misericordia y no se olvida de su pueblo, y vamos a ver, o vamos a empezar a ver en esta prédica de hoy cómo Dios empieza a demostrar esa misericordia. Habíamos visto que en el inicio de este capítulo 11 que partimos la vez anterior, primero Pablo empieza a poner un poquito de suavidad, porque venía hablando fuertemente de su nación, de su pueblo, de los que son de su sangre, sabiendo que estaban caídos de la gracia, que se habían apartado de los caminos de Dios, y lo decía explícitamente, quizás con dolor en su corazón, como lo mencionaba en el inicio del 10. Le dolía en su corazón tener que hablar mal de su gente porque sabía que estaban yendo por muy malos caminos. Yo creo que a todos nos pasaría si hablamos mal de nuestra nación, de los nuestros, de los que son nuestra familia. Nos dolería en el corazón, pero si hay que decirlo es porque realmente Israel estaba apartado de Dios. Y había que decírselos y pedirle a Dios que los trajera de vuelta a sus caminos. Entonces Pablo nos muestra, o nos quiere decir esta vez, que en realidad sí, Israel cayó, fue desechado por Dios, pero Dios no se olvida de su pueblo, no se olvida del pacto que hizo con el padre Abraham y toda su descendencia, y no se olvida también del gran amor que tiene por su pueblo. Y sabe que este pueblo que fue desechado solamente fue momentáneamente hasta que ellos vuelvan otra vez a los caminos de la gracia. A nosotros nos pasa igual, somos hijos de Dios, también tenemos nuestras caídas, también de repente vienen nuestros bajones, pero grande es nuestro Dios en misericordia, que se acuerda de nosotros y tiene paciencia para traernos de vuelta cuando andamos perdidos. Así también es con el pueblo de Israel. Y veíamos también ahí que ahora en este proceso de restauración de Israel habían como dos instancias. Una era la histórica, donde veíamos que a lo largo de la historia, de la historia de Israel, si bien Israel pecaba o se alejaba de los caminos de Dios, no era el 100% de Israel que estaba caído, sino que era un porcentaje, y siempre había un remanente que se mantenía fiel. En la misma época de Pablo, ya habían, partiendo por los discípulos y por toda la iglesia que se convirtió en Jerusalén después de la partida del Señor, veíamos un remanente que seguía siendo fiel a Dios. También veíamos en el caso de Elías, más atrás en el tiempo, como también Israel, apartado de los caminos de Dios, andaban persiguiendo a los profetas para matarlos. Y Elías ahí reclamaba por eso a Dios y decía: mira, ahora me quieren a mí, me quieren asesinar. Pero Dios decía: me he reservado 7,000 hombres porque ellos son fieles y ellos son la remanente de Israel que se ha mantenido fiel a Dios. Y también veremos en los últimos tiempos, ahí en las clases de escatología que veremos quizás en marzo, cuando las retomemos, y en las clases o las prédicas de nuestro hermano Rodolfo, ahí en Apocalipsis, veremos que en los últimos tiempos también habrá un remanente de Israel que estará en los caminos de Dios y que no se apartará de él. Les va a costar, les va a doler, van a sufrir bastante. La palabra dice que
de la totalidad de Israel solamente un tercio llegará a la fe. Ese tercio es el que verá a Jesucristo venir del cielo por segunda vez, cuando ese Israel que se convierta a nuestro Dios, cuando se convierta a Jesucristo, es cuando veremos a Jesucristo volver de nuevo. Eso sucederá en el futuro. Pero vemos que en la historia de Israel hay siempre un remanente. No son todos los que se pierden, si bien en estos capítulos Pablo habla en forma general de Israel como una nación. Gran parte de la nación se desvía, pero siempre hay un porcentaje que se mantiene fiel. También lo vemos hoy día en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Si contáramos a todos los que son cristianos en el mundo, de seguro hay un remanente que es completamente fiel a Dios, pero siempre hay un porcentaje que está ahí a medias aguas, como que tiene fe, como que no, como que de repente va, como que de repente viene. Eso lo podemos ver en nuestro mundo, como vemos iglesias que andan predicando cosas que están totalmente alejadas de la palabra de Dios y andan perdidas, pero también hay iglesias que son fieles y se mantienen fieles a la palabra de Dios y apegados a lo que es la voluntad de Dios. Igual como con Israel, también tenemos a la iglesia que también hay un porcentaje fiel, pero también hay alguien que anda descarriado, que dice ser de la iglesia. Y ahora, retomando el capítulo 11, quedamos en el versículo 10 y vamos a empezar con el 11, donde esta vez Pablo estaba hablando de Israel, pero ahora se da vuelta para el otro lado y empieza a hablarle a los gentiles. Es como yo me imagino esa iglesia de Roma, que es como si alguien estuviera ahí leyéndoles las cartas de Pablo. Entonces a este lado estaban los de Israel, los judíos, y al otro lado se sentaban los gentiles. Entonces yo me imagino, primero les leía la carta de los gentiles, de los judíos a los judíos, y ahora se da vuelta para leerlas a los gentiles. Entonces ahí dice la salvación de los gentiles como título, es la Reina Valera, y en el 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Veíamos en los versículos anteriores, del 10 y el 11, como Pablo en forma constante decía que Israel cayó de la gracia, Israel se apartó de los caminos de Dios, Israel rechazó al Señor de la gloria. Vino Jesucristo en persona, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de ellos, y no lo reconocieron y lo llevaron a la cruz para acabar con su vida. Pero este Israel, ahora Pablo poniéndonos un poquito de bálsamo a esas palabras fuertes que estaba diciendo de su nación, dice: entonces, después de todas estas cosas malas que ha hecho Israel, ¿están destituidos de la gloria de Dios para siempre? ¿Que se irán al infierno? No, dice: ¿han tropezado para que cayesen? ¿Para que no vuelvan más a los caminos de Dios? ¿Para dejarlos definitivamente fuera del plan de Dios? Dice: en ninguna manera. En ninguna manera, porque primero nuestro Dios, grande, todopoderoso, es grande misericordia para con sus hijos y no se olvida de ellos. Sabe que Israel cayó de su pedestal, cayó del lugar donde estaban, pero sabemos que ellos pueden volver al lugar donde estaban, pueden volver a los caminos de Dios. Y eso nos quiere mostrar Pablo, que si bien hubo una gran transgresión, una gran caída, pero Israel puede volver porque nuestro Dios tiene misericordia de ellos y Jesucristo vino a morir por ellos también. También esa misericordia de Dios se manifiesta en ellos, se manifestó en el pasado, se manifiesta hoy y se manifestará en el futuro cuando el Señor vuelva de nuevo. Esa misericordia de Dios para con sus hijos estará ahí presente. Y ahí mismo en ese versículo dice: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí vemos como una acción mala, un pecado de una nación entera, que es algo malo, Dios lo transforma en algo bueno, porque ya que Israel cayó, ahora Dios mira al otro grupo que son los gentiles, que son el resto de los hombres que caminan, que no son hijos de Abraham,
Y dice que ellos ahora tienen la salvación, ahora ellos se unieron al camino de Dios. Y eso la palabra nos dice desde el momento en que los apóstoles constituyeron una iglesia en Jerusalén. Pasado un tiempo salieron al resto del mundo a predicarle a los gentiles. Y Pablo es uno de ellos, de los que se encargó de ir a los gentiles, o sea, ir al resto del mundo que no era Israel, a predicar también la palabra. ¿Y saben lo que pasó cuando cayó esa semilla de palabra en esos lugares? Esa semilla floreció grandemente. Esa semilla del evangelio cayó en suelo fértil, en hombres que no eran de Israel, y toda esa cosecha fue abundante, fue grande. El evangelio se difuminó por todo el mundo a partir de ese día. Entonces, aquí Pablo nos quiere mostrar cómo la acción negativa de un pueblo que es Israel, al rechazar a Cristo, a rechazar a Dios, Dios lo transforma en algo bueno para bendecir a otros. Deja de lado a Israel para que reflexionen sobre su pecado y vuelvan mientras tiene misericordia de ellos, y en su lugar mira a las naciones, mira a los gentiles, para que ahora ellos también tengan esa posibilidad de entrar en los caminos de Dios y entrar en su reino. Aquí hay un tema que se ha vuelto vigente en los días actuales, hace un tiempo ya, que es, y que varios de los eruditos bíblicos los han hecho presentes, y que es una doctrina antibíblica, que es la doctrina del reemplazo, en la cual dicen de que Dios desechó completamente a Israel y ahora asume la iglesia, y la iglesia recibe todas las bendiciones de Dios. Y nos olvidamos de Israel porque ya Israel se va a ir al infierno. Pero de lo que estamos viendo y lo que dice Pablo en este puro versículo, nos damos cuenta de todo lo contrario. Sabemos que Dios tiene gran misericordia, que tendrá misericordia de Israel, que cuando llegue su tiempo, Israel volverá a los caminos de Dios. Pero la iglesia asumió durante ese periodo temporal, donde Israel estaba caído, la iglesia asumió esa responsabilidad. La iglesia recibió el evangelio, la iglesia se santificó por medio de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo y hoy está aquí, presente en este mundo, representando a Dios, representando a Jesucristo, a su reino, y haciendo lo que Dios nos encomendó, hacer su voluntad, hacer discípulos a las naciones, predicar su palabra, cumplir sus mandamientos. Esa labor que tenía que hacer Israel, ahora la iglesia la ha recibido. Y todo gracias a que Israel pecó y se alejó de los caminos de Dios. Ahora la iglesia toma esa responsabilidad, pero a su vez también toma esa bendición de Dios de ser cuidado, de ser bendecido, de ser guiado por el Dios Altísimo Todopoderoso. Esa es la iglesia, esa es los que son hombres y mujeres que han dado su paso de fe, que caminan con Dios, cuya norma de vida es la palabra, esta que estamos leyendo y aprendiendo hoy, que su norte es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que caminan sellados con el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que camina con Dios. Ese es aquellos hombres que hoy caminan haciendo la voluntad de Dios. Luego, pasando al al versículo 12, dice: y si su transgresión es riqueza para el mundo y su defección es riqueza a los gentiles, cuánto más su plena restauración. Estamos ya diciendo que porque Israel cayó, ahora las naciones por medio de la iglesia son bendecidas. Entonces, si la transgresión de Israel es riqueza para el mundo, porque el día que Israel dejó de seguir a Dios, los hombres que no pertenecían a Israel fueron bendecidos por Dios, recibieron una gran riqueza, recibieron la salvación, recibieron la palabra de Dios, recibieron todo el amor y la misericordia de Dios, todo eso es una gran riqueza para los hombres.
vemos como un error de un pueblo benefició a otro, bendijo a otro. Y la defección, dice ahí, la defección es riqueza de los gentiles. La defección es como el error, la equivocación. Es como el que el pueblo de Israel desechara y no reconociera a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese error tremendo que cometieron, ahora es riqueza para otros hombres. Es para todos aquellos que no son del pueblo de Israel, que son el resto de las naciones, que no estaban ahí en ese territorio, ahí en Israel, ahora son grandemente bendecidos por solamente estar ahí por misericordia de Dios, por voluntad de Dios, que recibieron esta gracia. Entonces ahí pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto si por pecar y por hacer el mal, Israel bendice grandemente a las naciones? ¿Cuánto más bendecirá al mundo que Israel vuelva a los caminos de la fe? Porque ahí se van a juntar los dos, pues. Van a estar Israel restaurado y la iglesia que es de Cristo trabajando juntos para el reino de Dios. Hoy día está solo la iglesia y un puñadito chiquitito de judíos, que son los judíos mesiánicos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero llegará un día en que, bueno, en realidad llegará cuando ese día llegue, cuando Israel se convierta de nuevo a Cristo, no va a estar en la iglesia. Eso lo vamos a aprender en escatología y lo vamos a aprender en Apocalipsis, porque la iglesia va a ser tomada antes. Pero cuánto bendición será para el mundo cuando Israel vuelva a los caminos de Dios como algún día los tuvo. Por eso pregunta, ¿cuánto más va a ser bendecido este mundo cuando Israel sea restaurado? Pasando ahí después al 13, dice, y ahora cuando digo yo, está mirando a los gentiles, diciéndole estas cosas, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Por eso me imaginaba la iglesia de Roma, acá están los judíos y acá están los gentiles. Entonces, como dirigiéndole la palabra a los gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Vemos cómo Pablo está, por decir una manera, orgulloso o está glorificando el ministerio que le dio el Señor. Porque en algún instante, Pablo, en el pasado, en su juventud, perseguía a la iglesia. Cuando la iglesia se formó, Pablo era de aquellos que perseguían a los cristianos porque adoraban a Cristo, porque se decían ser hijos de Dios, porque creían en cosas que para los judíos de esa época les hacía cortocircuito en su mente y en su corazón, pero que era la voluntad de Dios, y Pablo perseguía a la iglesia. Pero cuando vino a Jesucristo y se enfrentó a Pablo, se le apareció en persona, Pablo no le quedó más que rendirse a los pies de Cristo y hacerse discípulo de él. Entonces Pablo pasó a formar parte de la iglesia de Cristo, aquella iglesia que él perseguía, ahora él forma parte de esa iglesia y trabajaba para esa iglesia, hacía la voluntad de Dios. Pero pasado el tiempo, se le encomendó una misión. Como misionero, él junto a otros hermanos dijeron, necesitamos que ustedes vayan a los gentiles a predicar esta misma palabra de Dios. Y de eso da testimonio ahora diciendo Pablo, yo doy gloria a Dios y doy gloria por el trabajo que me encomendó, porque me mandó a hacer un trabajo de honra, un trabajo que es bendecir al mundo, que es llevarle la palabra de Dios, aquella palabra que es de vida, de salvación, esa palabra que hace la diferencia entre un hombre esté vivo o esté muerto en delitos y pecados. Pablo tiene esa tarea como misión y caminar a las naciones a predicar esta palabra. Y él está orgulloso de eso. No me gusta esa palabra orgulloso, me gusta mejor él da honor y gloria al Dios Altísimo que le encargó esa misión y está contento y gozoso de servir al Señor de esa manera. Y ahí dice, pues por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo soy enviado a los gentiles a predicar y honro mi ministerio. Doy gloria a Dios por eso y gracias a Dios por eso también.
Es como para que los gentiles le den importancia que Pablo está haciendo una gran labor entre ellos. Y en el 14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es lo que quizás muchos de nosotros tenemos en el corazón. Si hiciéramos un comparativo entre nosotros y Pablo, Pablo tenía un dolor en el corazón porque gran parte de su nación no andaba en los caminos de Dios y estaban alejados de ello. Nosotros en este tiempo, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos amigos, familiares, conocidos, seres queridos que también están alejados de los caminos de Dios y queremos que ellos no vuelvan, que ellos entren en los caminos de la fe. Queremos que ellos experimenten el mismo gozo, la misma salvación que nosotros estamos experimentando junto a nuestro Dios. Y ahí dice, por eso dice, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre. Puedo provocar en aquellos que son de mi pueblo algún tipo de celo, algún tipo de esa sensación de querer. Ahora, este pueblo, los gentiles, están recibiendo una gran bendición de Dios y lo puedo ver en las obras, en los hechos, en el evangelio, en la vida que tienen, que ojalá alguien de Israel se venga para acá y empiece a seguir estos caminos. Yo creo que el mismo sentir tenemos todos aquellos que caminamos con Dios y tenemos seres queridos que también están alejados y queremos que también vengan, que vengan a disfrutar junto a nosotros el gozo de ser hijos de Dios. Provocar a celos a los de mi sangre, provocar a celos a los de Israel y que a lo mejor no todos, ahí dice hacer algunos de ellos salvos, todos los que puedan, todos los que tengan algo en su corazón que les cause esa temor, o sea, no es temor o esa cosita de que estoy caminando mi vida por las mías y caminando sin Dios y mi corazón, mi mente me dice que esa vida me lleva a perdición y que necesito caminar con Dios. Yo creo que muchos la tienen y están perdidos en sus vidas pensando que sin Dios pueden hacer todas las cosas, que pueden ser salvos. O ni siquiera eso, piensan que esta vida es lo único que hay y una vez llegarán a la tumba y se olvidan, no hay más adelante, pero todos sabemos que tenemos una vida gloriosa y mucho mayor a la que tenemos hoy junto a nuestro Dios después de la muerte. Yo creo que muchos de nosotros oramos por todos aquellos que caminan de esa manera, perdidos en el mundo, sin conocer a Dios, sin dar gloria a Dios y apartados de los caminos de Dios. Pero aquí Pablo, desde hace 2000 años atrás, ya estaba orando por parte de los suyos y trabajando para que ellos volvieran a los caminos de Dios. Después, pasando al 15, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y eso es lo que estaba yo mencionando, porque el que camina sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Y dice, ahí la palabra dice, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. O sea, si el pecado de Israel hace que otra nación grande, como son las naciones o los gentiles, encuentren la reconciliación con Dios, dice, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? ¿Qué será? ¿Qué es lo que es la vida entre los muertos? Eso es la resurrección. O sea, Pablo nos está diciendo que el que no camina con Dios está muerto en sus delitos y pecados. Digamos, en ese instante está vivo, pero cuando llegue el día del juicio morirá eternamente. Pero aquellos que estén con Dios, como ya sabemos, serán resucitados y tendremos una nueva vida junto a nuestro Dios. Entonces Pablo ahora nos está diciendo, si Israel o aquellos de Israel que siguen caminando lejos de los caminos de Dios no vuelven a Dios, morirán definitivamente en el día del juicio y no recibirán esto que está diciendo acá, la resurrección.
vida entre los muertos. Y ahí hace como un cambio de tema, o más que es como una transición ahora a lo que es la restauración propiamente tal del pueblo de Israel. Está ahí Pablo viendo ahora que hay una opción de que Israel vuelva a los caminos de Dios, y está en nuestro mismo Dios, que es la misericordia de nuestro Dios. Y está diciendo de que no está todo perdido para Israel y hay una opción de volver a los caminos. Sabemos que, como ya lo dijimos, hay un remanente históricamente que siempre se ha mantenido, pero hay un gran número del pueblo de Israel que sigue perdido y seguirá perdido en algún instante. Pero aquí, en el 16 para adelante, empieza a ponernos un ejemplo, una semejanza, y hace el comparativo con el árbol de olivo. Y aquí vamos a ir viendo qué significa cada cosa. El árbol de olivo tiene unas ramas y habla de los olivos silvestres, de los olivos cultivados, y ahí vamos a ver qué es lo que es qué. Entonces, ahí en el 16 dice, porque ahí terminamos con la resurrección. Si Israel vuelve a los caminos de Dios, podrá tener salvación y resurrección de los muertos. Pero si no, seguirá la muerte. Entonces en el 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Parece enredado, pero aquí vamos a ir palabra por palabra viendo a qué se refiere Pablo y por qué avanza tan rápido. En realidad, si nosotros fuéramos buenos cristianos y buenos lectores y escudriñadores de la palabra, la tendríamos claridad, porque aquí lo escribió en esta frase a la iglesia de Roma, y yo creo que a lo mejor les costó entenderla, pero la entendieron bien. Cuando habla de ahí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando hablamos de las primicias, hay una fiesta judía que se llama de las primicias, que no me acuerdo el nombre en hebreo, tiene un nombre que no me acuerdo bien, pero se llama la fiesta de las primicias. Si hacemos un pequeño resumen, está parte del año judío con Pesaj o la Pascua, ¿cierto? Empezamos con la Pascua. Son 7 fiestas judías que están en la palabra de Dios. Estamos con la Pascua, inmediatamente en esa misma semana están los panes y levaduras, y en esa misma semana, después del primer sábado, viene esta fiesta de las primicias. Y esta fiesta de las primicias consistía en que todos aquellos judíos que tenían terrenos donde sembraban trigo o cebada, tenían que tomar la primera cebada, la mejor de toda la cosecha, y llevarla al sacerdote para que la meciera y fuera como una bendición para, primero, bendecir la cosecha de ese año, para que Dios bendijera la cosecha de ese año, y una muestra de amor de Dios por el hombre, diciéndome, mira, tomo lo mejor de mí, lo mejor de la cosecha que Dios me dio, y se la doy a mi Dios para que Dios me bendiga en toda mi labor, en todo mi trabajo. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que era la fiesta de las primicias. Algún día vamos a conversar bien lo que son las fiestas del Señor, porque hablan de las cosas proféticas que están por venir. Hablan del plan de Dios, y todo lo que viene por delante está profetizado en estas fiestas. Y esta fiesta de las primicias está asociada a la resurrección. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque las primicias en este caso sería Jesucristo. Es la primera cosecha, es el primero en resucitar. De la resurrección de los muertos es el primero que resucita. O sea, Jesucristo es las primicias. Y por eso dice, si las primicias son santas, si Jesucristo, el primero en resucitar, es santo, por lo tanto, toda la masa restante es santa. Todos los que sean discípulos de Cristo y entren en sus manos, en sus caminos, también serán santos. Por eso, Jesucristo es el primero en resucitar. Ahí en el libro, en 1 Corintios 15, voy a leerlo cortito, 1 Corintios 15, 20, 22,
Y lo dice explícitamente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo es la primicia, el primero en resucitar, el que abre esta brecha para romper la maldición del pecado, el primero en romper esa brecha que nos impedía llegar a Dios. Pasa Jesucristo y detrás de él entran todos los que sean sus discípulos y los hijos de Dios. Jesucristo es la primicia y nosotros que somos el resto de la masa, el resto de la cosecha, vamos detrás de él, camino al reino de nuestro Dios. Entonces, en el 16 dice, si las primicias son santas, o sea, si Jesucristo es santo, también lo es toda la masa restante. También lo es toda la cosecha restante que somos los hijos de Dios que caminamos con Cristo. Después dice en la segunda parte del 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí no lo advierte y no lo dice, pero en los versículos que siguen se refiere a un olivo. Toma un árbol de olivo como ejemplo y las ramas, en este caso sería el árbol sería el reino de Dios, las ramas son los hombres y la raíz es Jesucristo. Entonces, si la raíz es santa, también lo santa las ramas. En el 17 dice, y ahí nos empieza a explicar, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tomando la comparación con Israel, una de las ramas de este olivo, este es un olivo cultivado, un olivo que hay un labrador detrás que lo está cuidando, que sería nuestro Dios, que es el que está cuidando este olivo, haciéndolo crecer y bendiciéndolo. Si una de estas ramas fueron desgajadas, o sea, si Israel, que fue desechado por Dios, fue sacado del olivo, y tú siendo olivo silvestre, ¿quién sería el olivo silvestre? Serían las naciones o los gentiles. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces ahí sí empiezan a ver la figura. Tenemos un olivo cultivado. Después al lado teníamos un olivo silvestre que crecía como podía. El olivo cultivado, que era el reino de Dios, tenía una rama que era Israel, fue desgajada por su pecado, fue apartada de la bendición de Dios, y Dios tomó una rama del olivo silvestre y la injertó en el olivo cultivado. Y esa rama empezó a recibir toda la bendición de Dios, toda la savia que nutría esa rama que era por medio de la raíz, que es Jesucristo. Toda la bendición de Dios llegaba a los que son ahora su iglesia y la siguen recibiendo. Entonces, leyendo de nuevo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, hablando de los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz que es Jesucristo, es la que nos bendice ahora, y de la rica savia del olivo. Recibe todo el alimento, toda la bendición, todo lo que el Espíritu Santo nos da como hijos de Dios por estar injertados, por pertenecer al reino de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Luego ahí en el 18 nos dice, ahora para que esta rama de olivo que está injertada no se envanezca ni se crea más de lo que es, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Cuando de repente vemos, me imagino un padre que tiene más de un hijo, al menos 2 hijos, y el primer hijo se porta mal y lo aparta, un poquito lo desecha y le pone atención al otro hijo, como que el hijo apartado se siente un poquito abandonado, un poquito dejado de lado. Y el hijo regalón, el nuevo, el que está recibiendo ahora la bendición del padre, como que se empieza a envanecer y empieza a mirar en menos a su hermano que ya está castigado, por decirlo de una manera, a un lado. Nuestro Dios no quiere que nosotros, ahora como iglesia, como rama bendecida que estamos injertos en el árbol, en el olivo, nos envanezcamos y nos pongamos ahora a pensar, ahora tengo la bendición y puedo andar por las mías. Que no se nos olvide que nosotros dependemos de nuestro Dios para todo, que sin Él nada podemos hacer. Lo necesitamos de todas maneras y en todo tiempo.
Y ahí dice, y nos recuerda mediante una metáfora, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, no eres tú rama la que alimenta al árbol a la raíz, es la raíz la que te alimenta a ti. La raíz que es Jesucristo es la que te alimenta, iglesia. No podemos caminar sin nuestro Señor Jesucristo. No nos atrevamos a mirar en menos a los que están alrededor nuestro, que son el resto del mundo que no camina con Dios, ni a Israel que está desechado. Miremoslos con misericordia, esperando este mismo sentir que tiene Pablo y Dios, que vuelvan al olivo a insertarse nuevamente. No te jactes contra las ramas, dice, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Que no se nos olvide nunca que no andamos por las nuestras, no caminamos solos, somos de Jesucristo nuestro Señor y dependemos de Él para todo, y a Él debemos sujetarnos firmemente. El día que nos soltamos de Él, nos empezamos a secar. No sé si alguna vez ha hecho esa de cortar una rama en un árbol, a veces podándolo o a veces queriendo sacar una rama para injertarla o para hacer alguna cosa de agronomía, de jardinería. Al momento de cortar la rama se apaga, la hoja se pone seca, como que se muere la rama. Y son unas pocas horas desde que yo corto la rama hasta que la rama parece muerta. Son horas, a veces minutos, la rama parece estar muerta, porque está separada de aquel que le da el sustento, que le da la vida. Así debe ser nuestra vida como hijos de Dios. Y así lo está poniendo como ejemplo, en este caso el apóstol Pablo, o en este caso que es Dios mismo que nos da esta palabra. No podemos caminar sin nuestro Dios, no podemos caminar separados del olivo que nos da la vida. Después en el 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y ahí estamos viendo cómo esta rama que fue cortada, que era Israel, fue desgajada y en lugar de ella nos pusieron a la iglesia. No miremos con desprecio a esta rama, como muchas de las doctrinas de hoy, de la iglesia de hoy, lo están proponiendo, como la doctrina del... se me olvida el nombre de esta... del rechazo, del reemplazo. Siempre la cambio, por eso se me olvida. La doctrina del reemplazo. No. Nuestro Dios quiere que todos los hombres vengan a salvación. Por eso es grande su misericordia, porque si no tuviera Dios esa misericordia que tiene, ya el hombre habría sido desechado hace mucho tiempo. Pues dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y después en el 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, refiriéndose a Israel. Pero tú, por la fe, estás en pie. Por la fe en Jesucristo estoy en pie. Por estar unido firmemente al olivo, al árbol, estoy en pie. Entonces no te ensoberbezcas, sino teme. No te hagas soberbio pensando que ahora tienes una gran bendición, que Dios está con su vista sobre nosotros como iglesia, pensando que tenemos todas, que somos los regalones. Somos los regalones, pero tenemos que mantenernos firmes, no ensoberbecernos y temer a Dios en forma reverente, siendo sus hijos y, como dice la palabra, doblando servicio frente a nuestro Dios, siendo sus fieles siervos, buscando hacer su voluntad, buscando caminar con nuestro Dios. Porque ahí nos dejaron ejemplo. Israel se ensoberbeció, nuestro Dios trajo la podadora, cortó la rama, listo, para afuera Israel. Pero yo creo que nuestro Dios dejó la ramita de Israel en agua para que no se seque, porque sabe que volverá a injertarla algún día. Un día volverá. No tan solo Israel, todos aquellos hombres que a lo mejor no caminan con Dios hoy en día, quizás hoy día niegan a Dios, pero habrá algún día quizás den gloria a Dios, estén de nuevo injertados cuando Dios tenga misericordia de ellos. Pero dice ahí, por su incredulidad Israel fue desgajada, pero tú estás por fe. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios, mantente firme en el olivo.
En el 21, ahí en el siguiente mi hermano dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí hay una tentación de seguro de muchos cristianos de decir, pero entonces la salvación se pierde. Sí, porque si me porto mal de nuevo, Dios va a cortar el olivo y me va a tirar para afuera. Pero si estamos viendo que Dios tiene misericordia de su pueblo Israel y no lo desecha por completo, y está esperando aquel día, porque Dios ya lo sabe, que Israel vuelva a ser injertado en el olivo, cuánto más aquellos que hoy están en la fe y que caminan con Dios, que están sellados con el Espíritu Santo, no va a tener misericordia de ellos también. Y si alguno de estos se cae de la gracia, se cae de la fe, será temporalmente porque Dios lo va a traer de vuelta. Cuando un hombre que es hijo de Dios es puesto a prueba o pasa por grandes aflicciones o Dios le pone alguna prueba para que crezca, si bien le puede traer dolor, angustia, aflicción, eso es para su crecimiento, es para que tenga más fe, para que siga creciendo como hijo de Dios. Que es distinta a la actitud que tendría un hombre que no está sellado por el Espíritu Santo y que no camina con Dios. Aquel hombre que solamente vive en la carne, se volverá más soberbio, se volverá más duro su corazón y se va a alejar más de Dios. Y ese ejemplo lo vimos hace poquito, si se acuerdan bien, cuando hablaba apóstol Pablo de Moisés y el faraón. Veía como quizás las aflicciones que pasaba Moisés y las pruebas que le tocó pasar comandando o liderando al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, cada vez se aferraba más a Dios, cada vez se hacía más fiel a Dios. En cambio el faraón, por cada prueba que pasaba, por cada una de las pruebas que dio Dios a la nación de Egipto, más duro se ponía el corazón de faraón y más se alejaba de Dios. Cuando un hombre está en los caminos de Dios y tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, por más fuerte la prueba que sea, más se va a aferrar a Dios. Más va a buscar reconocer su error, reconocer su pecado, pedir perdón y buscar a Dios que lo sane, lo restaure para volver a los caminos de Dios. Quizás pase un tiempo, quizás ese corazón endurecido ande unos meses o unos días caminando, refunfuñando, que Dios me trata mal, me quitó esto, que podría haber sido así, por ejemplo, el que estamos viendo con el hermano Cristian, el libro de Job. ¿Qué pasaría si Job hubiera tirado toda la basura y porque Dios me quitó todo? Chao con Dios y me alejo de Dios. Esa no fue la actitud del corazón de Job. Job sufrió bastante, se equivocó bastante, pero después de andar, reflexionar y caminar, se dio cuenta de que sin Dios no podía vivir. Y volvió de nuevo a los pies de Dios y reconocer a Dios, doblando cerviz, pidiéndole que lo restaurara y reconociendo que sin Dios no puede estar. Entonces, aquí Pablo nos quiere dejar clarito que debemos vivir aferrados a nuestro Dios, porque nos puede pasar lo que a Israel le pasó, que podamos ser desgajados, sin perder la salvación. El Señor, si somos hijos de Dios, nos va a traer de vuelta con dolor quizás. Pero dice ahí, pasando después al 22, el 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí vuelve a mencionar esto de que debemos mantenernos firmes en el olivo, firmes en nuestro Señor Jesucristo, porque ahora, claro, si bien lo habla en forma general, como los judíos o como las naciones o los gentiles, cada uno de nosotros de por sí solo en forma individual tenemos esa responsabilidad frente a nuestro Dios. Si bien Israel fue como nación dejada del olivo, pero hay judíos que se mantuvieron en la fe y no se desviaron. Y no están fuera del olivo, están ahí firmes en nuestro Dios. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad, pero aquí Pablo lo habla en forma general como las naciones.
Y después en el 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Y aquí nos ratifica Pablo y el Espíritu Santo y nuestro Dios que si bien fueron desgajados del olivo por castigo, Dios es poderoso para volverlos a la vida y insertarlos de nuevo en el olivo y en su camino, volverlos a que puedan tener acceso al reino de nuestro Dios. Y ahí en el 24, y ahí vamos a terminar por esta tarde, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, estamos hablando de los gentiles, las naciones, y contra la naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Es como cuando uno dice, tengo alguien de mi familia que es parte de mi sangre, es expulsado de la familia, pero sabemos que un día, si esa persona se arrepiente, va a volver arrepentido a la familia y será incorporado de nuevo a la familia, porque sangre de mi sangre es alguien de quién soy yo, de mi familia. Nuestro Dios tiene un gran amor por su pueblo Israel, porque Él lo escogió, Él lo formó, y saben que si bien han pecado, se han desviado, han escogido un camino contrario a la voluntad de Dios, su amor y su misericordia por ellos no se desecha, no se desprecia, y Dios un día hizo un juramento al patriarca Abraham, y ese juramento lo cumplirá. Y sabemos que, claro, Israel estuvo desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 sin terreno, sin donde decir esta es mi nación, pero vemos cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo y vemos cómo la nación de Israel volvió a habitar este lugar y cada vez más y más hijos de Israel se van migrando a este terreno y vemos cada vez que se cumplirá lo que está escrito en la palabra. Llegará un tiempo en que el mundo completo se va a poner en contra de Israel, va a ser la guerra contra ellos y va a llegar ese instante glorioso en que tengamos de vuelta al Señor de la gloria entre nosotros, salvando a Israel nuevamente. Y ese Israel que verá a Jesucristo llegar del cielo será el Israel que será reinjertado en el olivo y podrá volver a la voluntad de Dios a caminar junto a ellos. Pero en este término del capítulo, o la mitad de este capítulo 11, Pablo nos quiere decir que si bien como hombres somos pecadores, tenemos la naturaleza pecadora en nuestro ser y tenemos esa tendencia a desviarnos de la voluntad de Dios. Nuestro Dios es grande en misericordia para con sus hijos, para con nosotros, y siempre nos da una oportunidad, siempre nos da esa chance de volver a los caminos de Dios. ¿Cuándo se va a acabar esa misericordia? El día que venga el juicio final, el día que Jesucristo vuelva a esta tierra, instaure su reino, y de ahí hasta ese día ya no habrá más chance para arrepentirse. Y vemos que ese día aún no llega, todavía quedan muchos hombres que están fuera del olivo cultivado, que caminan por sus sendas sin considerar a Dios, sin caminar con Dios, sin reconocer al Dios poderoso de los cielos. Pero sabemos, y este capítulo 11 nos muestra que como ejemplo Israel fue desechado por su pecado, pero Dios tiene misericordia para volver a insertarlo y ha prometido hacerlo un día. Así también para todo hombre también que camina, que no es de Israel, que es de las naciones, que es del mundo, también tiene esa chance. Y ahí estamos nosotros, los que estamos en el olivo, a invitar a las otras ramas, vengan al olivo para que podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios y caminar junto a Él. Ahí dice en Efesios, ahí recordando lo que un día nos predicó nuestro hermano Misael, Efesios 2:14 dice, porque Él, que Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
proféticamente hablando y bíblicamente hablando, tenemos a Israel, tenemos a los gentiles, que son el resto del mundo, pero nuestro Dios ya no hace esa separación, no hace esa división. Cuando seamos plenamente como hijos de Dios en su reino, seremos uno solo. Seremos un solo pueblo. Seremos todos aquellos que dimos el paso de fe, que caminamos con Jesucristo, que nos mantuvimos firmes a la rama, al tronco, firme a la raíz que nos alimenta, y caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Nos recomienda Pablo de que, por un lado, nos mantengamos humildes, que nos mantengamos reconociendo que dependemos de nuestro Dios, que no podemos caminar con Él, que demos gracias a Dios por habernos injertado en su reino, en su camino, que no miremos en menos ni despreciemos a aquellos que fueron desgajados, sino que tengamos misericordia y oremos para que vuelvan a los caminos de la fe, no tan solo a Israel, sino que a todo el mundo que camina sin Cristo, y que trabajemos para que ellos vengan con nosotros al olivo. Y seamos el pueblo que habitaremos junto a nuestro Dios en su reino. Seremos uno solo. Ya no seremos ni judíos, no seremos gentiles, no seremos chilenos, argentinos, bolivianos, ni americanos, ni europeos. No seremos blancos, negros, amarillos. Seremos todos unos, un solo pueblo que da gloria a Dios, que camina con Dios y estamos en sus pasos. Y con eso ahí terminamos esta primera parte, o llamamos segunda parte del capítulo 11, porque la anterior ya habíamos iniciado el capítulo 11, y ahora vemos cómo hay esperanza para Israel, será injertado de nuevo, será restablecido Israel de nuevo en el reino de Dios. Y ya terminando el capítulo 11, que será la próxima oportunidad, veremos cómo viene el futuro para Israel, cómo serán las cosas en el futuro. Y ya en el 12 y 13 ya cambia bastante el tema de Romanos, donde nos vamos a enfocar en cómo debe caminar la iglesia, no tan solo hoy, sino que en cualquier tiempo. Cómo debe caminar, cómo deben ser los hijos de Dios en nuestra labor como hijos de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza y oremos. Oh Padre amado, Padre Santo, gracias te damos por tu enseñanza, gracias por tu palabra hermosa con que tú nos instruyes cada día. Padre Santo, agradecemos porque tú abres la Escritura para que podamos entenderla. Si bien fue escrita hace muchos años atrás, en otro idioma, después fue traducida y el mensaje pudo haberse perdido, pero tú has procurado para que este mensaje llegue a nosotros ya a 2000 años de cuando fue escrita y podamos entenderle y guardar en nuestro corazón. Y esas cosas que se enseñaban y aplicaban en la iglesia de esa época, hoy siguen vigentes tanto como en aquel lugar. Padre mío, sabemos que debemos caminar junto a ti, que somos tus hijos, que tú eres grande misericordia, que tú podías habernos eliminado y enviado a la muerte como lo merecíamos, pero nos diste una esperanza, nos diste una salvación. Y ese gesto de amor por nosotros, en dar lo más valioso tuyo, que es a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, lo agradecemos de todo corazón. Y lo valoramos tanto como ofrecer a nuestras vidas en sacrificio vivo para hacer tu buena voluntad. Ayúdanos, Padre, a caminar junto a ti siempre. Ayúdanos, Padre, a estar firmemente agarrados a la rama que nos nutre. Ayúdanos, Padre, a ser fieles hijos tuyos y a hacer tu buena y santa, perfecta voluntad. Padre Santo, estas palabras sirvan de ejemplo, sirvan de consejo para caminar en nuestra vida y nos ayuden a reflexionar en cómo estamos caminando, en qué debemos mejorar, en qué debemos perseverar. Padre Santo, dejamos en tus manos nuestro futuro, todo lo que viene por delante. Sabemos que vienen los últimos tiempos, que podemos ser espectadores de estas profecías que tú has dejado en tu palabra. Y nosotros queremos ser protagonistas, queremos ser todo lo que has dispuesto en tu palabra para tus hijos. Nos encomendamos en tus manos y lo dejamos todo y oramos en el santo nombre de aquel a quien esperamos con ansia en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos.